A mí la gente me pregunta cuándo empecé y la respuesta es muy sencilla, es yo nunca dejé de, porque es que la gente llega como a cierta edad y deja de leer cómics, deja de ver series animadas, llegan y me dicen, ay venga, es que usted nunca va a cambiar, yo no voy a dejar mi niño interior por andar con el zombie que ellos llevan por fuera. Porque es que el niño interior mío es el que me ha servido a mí para hacer todo lo que yo he hecho, digamos, en mi recorrido profesional. Me ha servido para trabajar en el mundo del cómic, me ha servido para trabajar en el mundo audiovisual, me ha servido para la docencia porque llevo ya 12 años y medio enseñando temas sobre cómic, cine fantástico. Aceptar ser una persona normal, como dice la gente, es como dejar de lado mi condición de ser un objeto de colección o un objeto especial, y eso vale mucho. Cuando yo me le presento a los alumnos, yo les digo que yo trabajé unos años en el lado oscuro de la fuerza, que fue cuando me dediqué a la comunicación organizacional. Yo he descubierto, digamos, en el tiempo que llevo trabajando con el tema del cómic, que hay mucho friki de closet, gente que le gusta el cuento, pero no lo muestra, no lo deja saber, pero van a una feria y ven un Superman, ven un Batman, ven una camiseta, y son como, ve, qué bacano, y cómo así, y ven las revistas, ay, esto todavía lo vende. Lo que la gente hace en redes sociales me parece, pues digamos, algo interesante, porque de cierta manera yo me beneficio de las redes también. Yo tengo una tienda que es online y trabaja desde la plataforma de Facebook. Tengo mi canal en YouTube que, aunque está, digamos, todavía en pañales, pero ya está creciendo un poquito. Ahora, que la vida de uno se vuelva la red social, ese sí es el problema. Ahí es donde todo se va para el traste. El problema es cuando usted está trayendo otro modelo de vida o está trayendo otras cosas de las redes sociales y las está aplicando y se está comiendo el cuento. Cuando ese pajazo mental usted se lo está tragando, ahí estamos en problemas. ¿Qué no vería la gente en una red social mía? No, prepárense, porque yo creo que el reto cuando uno está en algo de redes sociales siempre es sorpréndame. Pues la gente siempre va a esperar es que uno lo sorprenda con algo nuevo.